Hoy quiero hablarte acerca de deconstruir o desnaturalizar la personalidad actual que está conectada a tu realidad personal actual. Y el acto de este concepto, llamado conciencia o metaconocimiento, es una función de tu lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el asiento de tu conciencia y cuando puedes prestar atención a lo que estás pensando, cuando te das cuenta de esos pensamientos, cuando te vuelves claro o consciente de cómo estás actuando, cuando de repente te ves claramente y sabes, me siento feliz o me siento culpable y ni siquiera sabía que era infelicidad o culpa, ¿por qué me siento así todo el tiempo? Ese acto de observar estos programas o esos estados de mente y cuerpo significa que ya no están en el programa. En ese momento te vuelves el observador consciente de esos programas y comienzas a objetivizar tu ser subjetivo. Este es el primer paso para cambiar lo que se llama metaconocimiento. Ahora, la mayoría de las personas espera tener una crisis o un trauma o una enfermedad o un diagnóstico fatal. Esperan a que les suceda algún evento trágico en sus vidas para que se sientan tan alterados que entonces ya no se sientan como ellos mismos y ya no estén interesados en responder sus correos o textos. Ya no están interesados en salir a comer o ver a las mismas personas. De repente, ahora empiezan a sentirse desconectados de sus propias vidas y comienzan a observar quiénes han sido todo este tiempo. El acto de hacerlo, cuando ya no te sientes como tú mismo y te sientes tan alterado que comienzas a ver a través de los ojos de los demás, ese es el primer proceso de cambio. Ahora, mi mensaje es, ¿por qué esperar eso? ¿Por qué esperar a llegar a ese punto en el que estás en el denominador más bajo de tu ser para poder verte como lo que realmente eres? ¿Por qué no ser definido por una visión de futuro? En otras palabras, la mayoría de las personas están resignadas a la posibilidad porque ven con romanticismo su pasado o están enamoradas de su pasado más de lo que creen, más de lo que están enamorados de su futuro, porque no ven con romanticismo o enamorarse de otro futuro. La mayoría de las personas ama contar la historia de su pasado y le estoy pidiendo a las personas que cuenten una nueva historia de su futuro. El futuro y enamorarse de otro futuro. La mayoría de las personas ama contar la historia de su pasado y les estoy pidiendo a las personas que cuenten una nueva historia de su futuro. Entonces, este proceso de transformación y cambio luego pasa de un estado en la mente y el cuerpo a otro estado de mente y cuerpo. Y para que tú y yo hagamos eso, aquí está el viejo ser y aquí está el nuevo ser. Para poder llegar al nuevo ser, tenemos que cruzar ese río y la parte más difícil sobre hacer cambios en nuestra vida es no hacer las mismas elecciones que hiciste el día anterior. Ahora, quiero advertirles que en el momento en que hacen algo diferente, en el momento en que deciden tomar una decisión diferente, prepárense, porque esto los va a hacer sentir incómodos. De repente, todo se va a volver poco familiar. Va a haber algo de incertidumbre en tu vida. No vas a poder predecir el próximo momento. Y esto es porque en el momento en que decides, estoy cambiando, estoy en mí, y comienzas ese proceso de cambio, estás entrando en un río que ahora, si estás en el pasado conocido o estás deseando un futuro predecible, en el momento en que tomas una decisión diferente y entras en ese río, recuerda que tu cuerpo ha sido condicionado durante muchos años para ser la mente. Y ahora el siguiente es el amo. Y el momento en que declaramos esto en nuestras vidas, como voy a hacer ejercicio o voy a meditar cada mañana
o ya no voy a comer después de las 6, o voy a dejar de decir malas palabras. En el momento en que decides hacer un cambio en ti, tu cuerpo, que ha sido condicionado y habituado a esa química y al mismo orden neurológico durante muchos años, en el momento en que haces algo diferente, tu cuerpo está dejando su territorio conocido y también lo hace la mente. El cuerpo quiere aferrarse a lo que conoce y es la mente ahora, y es tan objetivo que solamente sabe lo que sabe basado en la familiaridad. Entonces, en el momento en que decides que no te quejarás más, o que dejarás de excusarte o sentirte mal por ti mismo, o dejas de juzgar a otras personas, en el momento en que decides cambiar algo sobre ti, de repente el cuerpo nota que ya no está en territorio conocido. Has entrado en lo desconocido, en ese vacío, y ahora el cuerpo, que ha sido condicionado o habitado a ser la mente, quiere regresar a lo que conoce. Entonces, de repente comienza a influenciar a la mente, y es cuando comienzas a escuchar esas voces en tu cabeza. Comienzas a escuchar esos pensamientos de ¿por qué no empiezas mañana? Esto es demasiado duro. Nunca cambiarás. Nadie más está cambiando. Es culpa de mi ex. Es culpa de mi madre. No tengo suficiente de esto o no voy a poder. Esto es muy duro. No está funcionando. ¿Cuánto tiempo más llevará? Estos son los pensamientos que están siendo influenciados por el cuerpo. Y si respondes a estos pensamientos como si fuera cierto, esos pensamientos te van a guiar a la misma elección y a la misma conducta que has llevado durante muchos años. Y eso va a producir los mismos sentimientos y las mismas emociones que ya conoces. Luego vas a decir, esto se siente bien, pero quiero que sepas que eso que se siente familiar, entonces es regresar al viejo ser. Para llegar y cruzar ese río y ser un nuevo ser, hay una muerte biológica que está sucediendo. Neurológicamente estás podando los circuitos e inhibiendo disparar ciertos pensamientos. Comienzas a debilitar sus conexiones. Ya no estás haciendo las mismas elecciones. Ya no estás produciendo la misma neuroquímica. No estás produciendo las mismas hormonas. No estás produciendo la misma química o sentimientos en el cuerpo. Entonces ya no estás señalando los mismos genes con las mismas emociones y las mismas conductas. Este proceso de cambio, de pasar del viejo ser al nuevo ser, es la muerte del ser neurológico, biológico, químico, hormonal y genético. Ahora, cuando estás en el lugar llamado lo desconocido, este es el lugar perfecto desde el cual crear. Las personas me dicen, bueno, no puedo predecir mi futuro. Y siempre les respondo, la mejor manera de predecir tu futuro es creándolo. Y esta es la parte divertida. Cuando decides sobreponerte a esa vieja personalidad y volverte tan consciente de tu ser inconsciente que no te volverás inconsciente mientras estés despierto, ese es un buen día para estar vivo. Es cuando dices, ok, antes de tomar mi café, antes de tomar mi ducha, antes de ir al baño, antes de revisar mis textos, antes de hacer todo lo que llevo haciendo todos estos años, ahora puedo ser hoy. Este es el momento en el que estás dejando los bancos y estás entrando en el campo de la hora. ¿Qué tal si dijeras, cuáles son los pensamientos que quiero disparar y conectar en mi cerebro? Y si apenas has decidido poner toda tu atención en esos pensamientos, el acto de pensarlos una y otra vez, que cualquier cosa es posible, grandes cosas suceden, estoy entusiasmado con mi día,
Si estás disparando y conectando esos pensamientos, entonces comienzas a instalar un nuevo hardware neurológico en tu cerebro, disparando y conectando. Ahora, si sigues haciendo esto en el tiempo, ese hardware se volverá un programa de software y esa será la nueva voz en tu cabeza, esa voz diciéndote que tú puedes hacer lo que sea y que todo es posible. Este es el circuito que has instalado. Este es el nuevo pensamiento que va a estar hablándote en tu cabeza. En lugar de un no puedo, no es posible. Ahora, ¿qué tal si dijeras un día, una vida? Voy a vivir un gran día hoy. ¿Cómo vivirías la grandeza con tus ojos cerrados? Comienza a ejercitar en tu mente tus acciones particulares, las cosas que vas a hacer ahora. El acto de cerrar los ojos y repasar mentalmente quién vas a ser cuando abras tus ojos y qué vas a hacer si estás verdaderamente presente y enfocado. El imaginario en tu mente comienza a instalar el hardware neurológico en tu cerebro. En otras palabras, cuando estás presente, el cerebro no sabe la diferencia entre una experiencia de la vida real y el acto de imaginar. Comienzas a cambiar tu mente para que parezca como que ya lo has hecho. Ahora, el cerebro ya no tiene registro del pasado. Ahora, instalando ese nuevo hardware, comienzas a volverte el mapa del futuro. Y si continúas haciéndolo una y otra vez, el hardware se convierte en un programa de software y comenzarás a actuar naturalmente. De este modo, actuarás estando feliz. No hay misterio. Aquí has instalado el circuito para hacerlo. Entonces, si luego puedes decir, ahora, esta es la parte desafiante. ¿Cómo me sentiría si tuviera un día asombrosamente exitoso? Hoy, ¿cómo me sentiría si dominara mi día? ¿Cómo se siente la grandeza? ¿Cómo se siente la abundancia? ¿Cómo se siente la salud? Y dices, voy a enseñarle emocionalmente a mi cuerpo cómo se siente el futuro antes de que suceda. Eso significa que no estás esperando tu riqueza para sentir abundancia. No estás esperando el éxito para sentirte empoderado. No estás esperando una nueva relación para sentir el amor en ti. No estás esperando tu sanación para sentir plenitud o gratitud. No estás esperando la sincronicidad o el momento místico para ser asombroso o maravillado. Este es el viejo modelo de realidad, de causa y efecto. Esto es polaridad, esto es dualidad. Esto es cuando nuestras vidas, desde el vacío y la carencia, y estamos esperando algo de nuestro entorno, alguna experiencia de la afuera que llene nuestro vacío, nuestra carencia. Esto es para la mayoría de las personas pasar toda su vida esperando que su vida cambie para poder empezar a sentirse mejor, creyendo que no tienen influencia sobre eso. Ese es el modelo clásico de la física newtoniana, pero el modelo cuántico de la realidad no es de causa y efecto. El modelo clásico de la realidad de sobrecausar un efecto, esto es en el momento en el que comienzas a sentirte valioso y abundante, empiezas a generar riqueza. En el momento en que empiezas a sentirte empoderado y tu cuerpo lo siente, estás yendo hacia el éxito. En el momento en el que estás enamorado de ti mismo, estás enamorado de la vida, comienzas a atraer personas hacia ti. En el momento en el que comienzas a sentir gratitud y plenitud, ese es el momento en el que empieza tu sanación. Y cuando estás en un estado de asombro con la vida, entras en sincronicidad o momento místico. Ahora, eso es lo que está causando el efecto. Entonces, cuando la mayoría de las personas tienen que hacer cambios en sus creencias porque han sido hipnotizados y condicionados a creer algo que tiene que suceder ahí afuera para que ellos se sientan mejor,
Aquí les enseñamos a las personas exactamente lo opuesto. El momento en el que sientes esa emoción y estás verdaderamente presente en tu cuerpo, comienzas a creer que estás viviendo esa realidad futura en el momento presente. Luego, ese modelo biológico del que hablamos de reaprendizaje implica romper los hábitos del viejo ser para reinventar el nuevo ser, podar las conexiones sinápticas y hacer brotar nuevas conexiones, la desprogramación y la reprogramación, el no disparo y la reconexión, al perder tu mente y crear una nueva para aprender a desmemorizar emociones que tienes guardadas en el cuerpo. Y luego comienzas el proceso de condicionamiento para condicionar al cuerpo a una nueva mente y a una nueva emoción. Ese es el proceso de cambio y la palabra meditación significa literalmente volverse familiar. Como entonces, cuando estás sentado en tu meditación, te vuelves consciente de tus pensamientos inconscientes y estás consciente de esos pensamientos inconscientes y no volverías a ser inconsciente con esos pensamientos durante el día. No pasarían desapercibidos de tu conciencia. Si fueras a volverte consciente de cómo hablas y cómo actúas y vieras un video de ti mismo en un día de inconsciencia y pudieras observarte en tu meditación haciendo eso, te prometo que te cuidarías de hablar de cierta forma o de actuar de cierta forma, porque estarías consciente y este es el proceso de cambio. Te volverías tan familiar con esas conductas que no querrías volver a ser inconsciente mientras estás despierto. Y si dijeras, mi Dios, este sentimiento con el que vivo cada día de sufrimiento y dolor, pero nunca pensé en ello de ese modo, porque simplemente me sentía en mi zona de confort, me sentía bien todo el tiempo y ahora te estás volviendo consciente de cómo te has sentido. Este proceso de volverte familiar con ello es exactamente la meditación y es cuando las personas piensan que están haciendo mal su meditación y quiero que sepas esto, que cuando comienzas este camino y aparecen esas cosas, tienes que venir y tienes que volverte consciente de ellas. Estás encendiendo una luz en un lugar oscuro y quiero que te vuelvas tan familiar con tu viejo ser que no te vuelvas inconsciente otra vez. En ese 95% de esos programas, luego quiero que te vuelvas familiar con el nuevo ser, con nuevos pensamientos y disparar y encender con ello nuevas conductas y practicarlas una y otra vez y luego practicarlas físicamente en tu día. Porque si sigues practicando y disparando y conectando, comenzarás a volverte familiar para ti, comenzarás a ser automático y si cambias el resentimiento y la frustración y el enojo y el miedo por alegría, por libertad, por gratitud y sigues produciendo esos químicos y lo haces todos los días, se volverán familiares para ti. Luego, yendo de tu viejo ser a tu nuevo ser y cruzando ese río, es un elemento importante en el modelo de cambio. Pero ahora, dije que la mayoría de las personas alcanzan su nivel más bajo antes de decidirse a cambiar. Bien, la pregunta es, si pudieras ir a un estado elevado y todo lo que tuvieras que hacer fuera combinar una intención clara, una visión de quién quieres ser al final del día con una emoción elevada, los pensamientos y sentimientos, estímulos, respuestas a tu memoria del futuro, alguna nueva posibilidad real y comenzar a abrazar lo que emocionalmente es la combinación de esa intención clara y una emoción elevada que acondicionen el cerebro y el cuerpo hacia tu nuevo futuro.
Y el momento en el que empiezas a sentir esa emoción elevada y empiezas a sentirte alterado o cambiado antes de que ocurra el evento, el momento en el que sientes esa emoción, vas a empezar a prestar atención a la imagen en tu mente. Y ahora podemos decir que estás empezando a recordar tu futuro. Desde ese momento y desde ese lugar de un estado ilimitado. Mi pregunta es, ¿cuál prefieres entonces? Si fueras capaz de despertarte en un estado del ser completamente diferente y pensaras distinto, actuaras distinto y sintieras distinto, y si fueras capaz de mantener ese estado modificado de la mente y el cuerpo, independientemente de las condiciones en tu entorno, independientemente de las iniciativas y antojos del cuerpo de regresar a su estado normal, independientemente del tiempo, si pudieras hacer eso cada día, comenzarás a ver efectos diferentes sucediendo en tu vida como resultado de tus esfuerzos, la sincronicidad, las oportunidades, todo comenzaría a suceder a tu alrededor. Todo es un efecto directo del cambio en tu pensamiento, en tus acciones y en tus sentimientos. Ahora ya sabes cómo hacer eso. Estamos conectados para ser creadores. Has hecho algo genial, al menos una vez en tu vida, y has tenido alguna gran idea. Y cuando tuviste esa gran idea, ¿cómo te sentiste al estar en esa forma, al ser saludable, o al ser feliz, o al estar en una nueva relación, o tener un nuevo trabajo? Y te sientes inspirado viendo esa nueva posibilidad. La mayor parte del tiempo, las personas eligen esa nueva posibilidad en el campo. Comienzas a sentir emociones de cómo se siente antes de que suceda y le están dando a su cuerpo una muestra del futuro. Y han hecho esto y ninguna persona, ni cosa, ni objeto puede convencerte de lo contrario. Es en ese momento importante porque el momento en que tu mente y tu cuerpo están alineados a un destino y has tomado las decisiones correctas y te has mantenido haciendo bien las cosas y has establecido objetivos y creando esas experiencias, y cada vez que pensaste sobre esos objetivos, alcanzaste esos objetivos y comienzas a sentir más de esas emociones sobre tu futuro y tus pensamientos, sobre los pensamientos que no ibas a escuchar, las elecciones que has tenido que cambiar, las cosas que has tenido que dejar de hacer, las experiencias de las que has tenido que alejarte con ciertas personas en ciertos momentos y las emociones que te traerán tu pasado de regreso. ¿Dónde podrías perder de vista ese futuro? Porque estarías mirando el futuro a través de los lentes del pasado. Todos hemos hecho esto. Cuando comienzas a ver que tu vida empieza a cambiar, es mucho más fácil olvidar tu visión de futuro que recordarla. Y hace falta práctica para poder hacer esto, para identificar las conductas que debes dejar de ejecutar y las emociones que tendrás que cambiar por emociones elevadas. Quiero que lo escribas y que construyas esa personalidad. Al mismo tiempo, vamos a reconstruir una nueva personalidad en los pensamientos que quieres creer, cuáles quieres disparar y conectar con tu cerebro. ¿Qué conductas, qué acciones, cómo puede ser un día? ¿Cuáles emociones elegirás vivir cada día? Y vamos a llevarte a un estado alterado, a un estado muy liviano. Y todo lo que voy a hacer es hacer que seas consciente de tu viejo ser. Ese viejo ser tan familiar, tan consciente, tan familiar, que no pueda ser inconsciente. Lo que queda del día. Luego vamos a volver a familiares con disparar, conectar, instalar nuevos circuitos, condicionar tu cuerpo emocionalmente al nuevo futuro. Y como un experimento, queremos ver cómo vas de una personalidad hacia la otra. Si pudieras capturarte durante el día y no creer ciertos pensamientos, no hablar inconscientemente de cierta manera,
no actuar y sentir en esos patrones familiares, y haciéndolo y comenzando a pensar sobre cómo quieres ser. Hagamos un experimento, comencemos con ver cómo te afecta en tu vida y pronto te vas a dar cuenta que tú eres el creador de tu destino, que tú puedes cambiar tu mente y modificar tus pensamientos. Aprende a identificar esos pensamientos que te desempoderan. Aprende a identificar cuando tu mente te está saboteando y te está llevando al viejo ser, para que entonces conscientemente tú puedas cambiar los pensamientos y meter nueva información en tu cerebro, para que con esto puedas agregarlo en tu meditación y visualizar tu futuro, ese futuro que tanto anhelas y que poco a poco va a llegar a tu vida.